En este ejemplo, determinaremos todos los factores de 8 y 12. Luego determine el máximo factor común de 8 y 12 usando lo que a menudo se llama una pared de fracción o varillas. Comencemos por revisar la definición de factores y el máximo factor común. Un factor de un número entero es un número entero que se divide uniformemente en el número entero. Y el mayor común factor, o 1400 de un número entero, es el mayor factor que divide dos o más números. Volviendo a nuestro ejemplo, para usar la pared de fracciones, primero definiremos la varilla más pequeña como un todo. Observe cómo también tenemos 2 barras, 3 barras, 4 barras, 6 barras, 8 barras, 12 barras y 24 barras. Comenzaremos por determinar todos los factores de 8. Así que primero identificaremos la barra 8 que sería esta barra aquí. Y ahora para determinar los factores de 8, queremos determinar los trenes que tendrían una longitud de 8 usando diferentes barras. Entonces, si el tren va a tener la misma longitud que esta barra de 8, tendría que tener esta longitud aquí. Observe cómo puede formar un tren de longitud 8, usando 4 barras, 2 barras y una barra. Podemos formar un tren de longitud 8 usando 2, 4 barras. 4, 2 barras y 8 barras de 1. Para enfatizar esto, vamos a mostrar estos trenes debajo de esta barra de 8. Esto nos ayuda. Determinar todos los factores de 8. Los factores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Todos estos números enteros se dividen equitativamente en 8. Y ahora vamos a encontrar todos los factores de 12. Luego determinaremos el máximo factor común de 8 y 12. Entonces comenzaremos identificando la vara 12, que sería esta vara aquí. Luego, para ayudarnos a determinar todos los factores de 12, determinaremos todos los trenes de longitud 12 utilizando diferentes barras. Lo que significa que queremos encontrar todos los trenes que tienen esta longitud aquí. Bueno, observe cómo podemos formar trenes de longitud 12 usando 6 barras, 4 barras, 3 barras, 2 barras y una barra. Podemos formar un tren de longitud 12 usando 2, 6 barras, 3, 4 barras, 4, 3 barras, 6, 2 barras y 12. Una varilla. Nuevamente para enfatizar esto, copiemos estos trenes debajo de esta barra de 12. Así se vería así. Nuevamente tenemos 12, una varillas. 6, 2 barras. 4, 3 barras. 3, 4 barras. 2, 6 varillas y una, 12 varillas. Esto muestra que los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y nuevamente encontramos los factores de 8, que son 1, 2, 4 y 8. Al observar los factores de 8 y los factores de 12, observe cómo el máximo factor común es 4. Mirando las varillas, observe cómo la barra más grande que tienen en común es la barra de 4, lo que indica que el mayor factor común de 8 y 12 es 4. Espero que hayas encontrado esta ilustración de cómo encontrar factores y el mayor factor común útil. Gracias por mirar.